Presidente. O sea, para el colega Saavedra, al que llaman el gurú de la educación, no es responsable de toda esta desgracia que ha heredado la ministra. O sea, también se creó el cuentazo de que es el gran hombre que cambió la educación en el país. Seamos realistas, basta ya de culpar a otros gobiernos, de culpar al fujimorismo. Presidente, pero Pablo Kuczynski dice que el culpable de su mala gestión fue Odebrecht, el niño costero. Ahora el colega culpa al fujimorismo de la ineptitud de la ministra. Asuman su responsabilidad, no saben gobernar. No saben tomar decisiones, viven en el limbo, comenzando por el presidente y terminando la ministra. Gracias. Congresista Galarreta, inicie su intervención, 6 minutos. Muchas gracias, pero ya dime 2 interrupciones. Gracias, presidente. Quiero comentarle a la representación nacional y a través suyo saludar a la ministra que me he permitido venir a mi escaño, no para dar una opinión política, eso lo ha hecho ya mis voceros, y entre ellos el congresista Salaverry, que ha estado coordinando otros temas. Más bien yo veo a la ministra con 5 congresistas de su bancada, bueno, seguro que estarán ocupados en otro tema. Pero, presidente, me he atrevido a venir aquí, no para hacer un análisis de la nefasta gestión de Saavedra, más allá de los que lo defendían, sino por un tema concreto, porque no quiero dar opiniones políticas. Repito, ni lo que debe hacer la ministra o no debe hacer, eso dependerá del gobierno y dependerá del accionar de cada bancada de lo que decida hacer posteriormente a esta presentación. Estoy aquí, presidente, para hacer una denuncia muy seria, una denuncia que la opinión pública debería saberlo. El 21 de agosto, presidente, lamento haberlo hecho el 21 de agosto porque lo tenía una semana antes, pero mi gestión como presidente del Congreso no me permitía en ese momento hacer rápido algunos documentos mientras veía los temas que ustedes conocen, que hemos estado conversando con las bancadas. Mandé un oficio y mandé un documento al Ministerio de Educación y al MIDIS, al Ministerio de Desarrollo Social, porque se ha hablado de todo, y a través suyo, presidente, sobre todo a los congresistas de gobierno, para que ellos puedan ayudar, porque yo no estoy acá pidiendo nada, sino simplemente haciendo una denuncia general e importante. Y el documento que pedí es porque, claro, todo el mundo habla de los profesores, tampoco voy a entrar en ese debate, ya ustedes han sido muy extensos en eso, y poca gente termina dándose cuenta que el principal complicado en este tema son los alumnos. Pero han hablado algunos, se han dicho que los alumnos pueden perder el año escolar, pero muy poca gente, entre ellos tal vez sí el defensor del pueblo, se dio cuenta de un aspecto que motivó mi oficio. Y la pregunta, señores congresistas, fue: si hay huelga, más de 1 mes y medio, si no hay clases y los profesores no van a clases, ¿dónde están tomando desayunos y comiendo los niños que comían en esas aulas? Y entonces mandé un oficio al gobierno, a 2 ministerios, para preguntarle. Y el gobierno me responde hoy día, obviamente, llegó el oficio, porque hoy día venía la ministra, tal vez pensando que iba... Y me dice en conclusión simplemente que el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Calidad y de Gestión Educativa, en desarrollo con acciones a fin de prevenir que los beneficiados, que era una de mis preguntas, ¿qué va a pasar con los beneficiarios de este programa?, se perjudiquen ante la paralización de las labores, así como el coadyuvar con la elaboración de proyectos. Se proyectó un decreto supremo, el 008 del MIDIS, para tratar de que, primero, ver qué va a pasar con los beneficiarios que no están recibiendo los alimentos, y segundo, para que los productos no se malogren. Pero ¿saben qué pasa, señor presidente y señores medios de comunicación, algunos que son tan amigos del gobierno? Todas las acciones las han hecho a partir del 22 de agosto. O sea, yo mando un oficio el 21 de agosto esperando que el gobierno me responda a través de sus ministros: señor congresista, presidente del Congreso, no se preocupe, los niños están comiendo en los municipios. Hemos coordinado con el MIDIS para que el programa, a través de los gobiernos regionales, no pierdan su alimentación. Hemos coordinado con los ministerios. ¿Qué es lo que dice el decreto supremo del 7 de septiembre, señor presidente? Entonces ya no estoy hablando de análisis político, si es así, si soy objetivo, soy muy subjetivo, si Saavedra, la ministra Marte, si el gobierno tiene la capacidad o no. Señor presidente, durante todo el tiempo de la huelga, nuestros niños más pobres no han comido, no han tomado desayuno porque no había clases. ¿Quién preguntó eso? Nadie.
Pero ¿a quién le correspondía el día siguiente, a la semana que empezaba la huelga, si tenemos a alguien con capacidad de prevenir y decir, esto puede irse a más? Un niño no puede quedarse un día sin un desayuno, porque si no hay clases, no va al colegio. Si no va al colegio, no toma desayuno. Y entonces hemos permitido que durante meses estos niños no tomen desayuno. Claro que se las arreglen, bueno, como no pueden llegar los desayunos porque se preparan en los colegios, no ha habido un plan de acción. Claro, ya hay un plan de acción, ya está el decreto supremo 007, por ahí me hacen seña de cuánto cuesta, no importa, no quiero hablar de qué se hizo con la plata, estoy hablando que no hubo reacción política, social, porque no conocen la realidad. O sea, ¿a quién del gobierno a la semana y media que empezó la huelga dijo, más allá si supieron manejar o no manejar la huelga, señor presidente, a la semana y media dijo, si esto sigue así, nuestros niños no van a tomar desayuno, porque ahí se alimentan, ahí comen, porque sus padres lo mandan al colegio porque existen estos programas? Eso es gravísimo. Las bancadas tomarán su decisión, el gobierno tomará su decisión, pero esto es un hecho concreto, presidente. Una incapacidad de gestión, como quieran llamarlo, y a mis amigos de gobierno, no ha hecho posible que la reacción sea inmediata para que ninguno de estos niños se haya quedado sin desayuno, sin alimentarse. Los que somos padres, la verdad, duele en el alma que nadie ha tenido capacidad de reaccionar y de inmediatamente hacer lo que el decreto supremo dice el 7 de septiembre. ¿Ya? Ahorita. Qué pena y lamento y le pido perdón a los padres, familia de estos niños que no hice la carta un poco antes. Porque si seguro hacía la carta el 12 de agosto, esto empezaba el 13. Pero la hice el 21 por otras cosas y recién el 22 me respondieron. Eso es muy lamentable, presidente, más allá de esta interpelación. Eso es un hecho concreto, esto no es política, que han sufrido nuestros niños en los colegios por una falta de reacción y de fibra social, que creo que no la conocen. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos del Águila. Bien, presidente, me pide la interrupción el congresista César Segura con los 2 minutos. Puede interrumpir, congresista Segura. Gracias, presidente. Se me había quedado este tema y lo tocó mi colega Gino Costa y lo acaba de tocar mi colega, el congresista Galarreta. ¿Por qué se fue Saavedra? Y ahora es el gurú de la educación en el mundo. ¿Se fue por qué? ¿Saben por qué? Por falta de control, por no controlar su gestión. Y es lo que está pasando, señora ministra, a través suyo, presidente, porque aquellos que gastan en viáticos para supervisar las regiones, lo están haciendo los fines de semana. Y no están supervisando. Las muestras se los acabo de dar. Y si nos vamos al norte, en Nepeña, existe un colegio que desde el año 70 se cayó y tiene todavía las aulas prefabricadas que son de madera tallada. En ese tiempo eran de madera tallada, ¿no? Y están repintadas y no han tocado absolutamente nada de ese colegio. Nepeña, Ancash. Se lo llevó el BIP, ¿no?, a Saavedra. Yo también quisiera que pasara eso pues con el gobernador regional de Ica, que no sirve para nada porque dice que va a ser ministro. Ojalá, no le deseo ese mal al gobierno, pero si se lo pudieran llevar, sería bueno para Ica, ¿no? Yo lo que le diría a través suyo, presidente, a la ministra, es de que controle, y es lo que le está faltando en su gestión, es controlar la gestión y controlar a esos funcionarios, y que no le vuelva a pasar lo mismo que le pasó al exministro. Muchas gracias, congresista del Águila. Congresista del Águila, inicie su intervención. Muchas gracias, presidente. Algunos congresistas se rasgan las vestiduras cuando pretenden hurgar en la historia de que en algún momento de la época de los 90, en dicho gobierno fueron 109 días, dicen, de huelga magisterial. Y hoy, según la ministra, 53 días, nada más. 75, dicen otros, considerando los días de huelga de Cusco inclusive. Pero rasgan las vestiduras en la historia para pretender demostrar con eso que en este gobierno la huelga duró menos.
pero hay que entender la historia. En los años 90 hubo un gobierno firme, hubo un gobierno que estabilizó al país, hubo un gobierno que puso orden, porque veníamos de momentos muy críticos en el país y se estabilizó el Perú. Teníamos incluso en ese momento hordas terroristas confundidas con los sindicatos de los maestros. Y entonces, ahí la gran diferencia. Yo no quiero imaginarme qué puede haber pasado hoy en día si a este gobierno con solamente 53 días que duró la huelga, según la ministra, esto se hubiera prolongado hasta los 109 días en un gobierno débil, en un gobierno que vive en la nube. No sé sinceramente qué hubiera pasado con el país. Y ese gobierno que llegó y presentó una oferta electoral en donde en materia educativa están bastante lejos de las políticas públicas que pretendieron y ofrecieron al país, y que hoy seguramente este documento, que es el plan de gobierno del partido de gobierno, ni siquiera seguramente es una materia de consulta en el despacho de la señora ministra de la cartera de Educación. Menos aún seguramente la señora ministra conocerá este documento que ha sido presentado por el presidente del Consejo de Ministros cuando nos vino aquí ante la representación nacional a pedir la investidura para darle la confianza al gabinete que se iniciaba, el gabinete de Zavala entonces. Los diarios nacionales dicen hoy en día, entre otros titulares, por supuesto mostrando el rostro de la señora ministra, nuestros estudiantes han perdido demasiadas clases. El Perú ha perdido demasiado. No solamente los estudiantes, los padres de familia, los ciudadanos peruanos en general, el país ha perdido. Y hoy la señora ministra ha reconocido hidalgamente que se equivocó. Por supuesto que se equivocó. Y las equivocaciones en política cuestan, señora ministra. Y si usted tiene decencia, si tiene dignidad, debiera pensar seriamente en la renuncia. Yo he recorrido el país como muchos parlamentarios de Fuerza Popular y seguramente de otras tiendas políticas también. Tengo testimonios de los maestros de Juancito en el río Ucayali, de Colonia Angamos en Yaquerana, de Requena, donde estuve también hace poco, en Nauta, de Andoas, en el Datén del Marañón, en el Yabarí Mirí. ¿Qué cosa dicen los maestros? Transmiten, por ejemplo, la preocupación del abandono que sienten por parte del Estado, por la baja aprobación en la evaluación pedagógica por parte de las comunidades indígenas que la propia ministra ha reconocido aquí y ha dicho, 1 de cada 4 indígenas pasa la evaluación pedagógica. Eso es cierto, lo dijo la señora ministra, lo reconoció aquí. Esas también son cifras de este año de gobierno. Los maestros y los padres de familia en el país no se sienten representados por la señora ministra del sector, como en todo el Perú. Su prepotencia y soberbia, dicen ellos, y la falta de visión política, incluso que lo reconoce el primer vicepresidente de la República, la alejó de espacios de concordancia con las dirigencias regionales. No han sabido ni siquiera coordinar con los gobiernos regionales del país. Varios gobiernos regionales hacen lo que quieren. Ahí está Arequipa. Ahí está Cusco, ahí está Loreto, entre otros gobiernos regionales, cuyos presidentes hacen clientelismo político en la designación de las direcciones regionales o de las direcciones de las UGELes, o no, señora ministra, a través de la presidencia, por supuesto. Los maestros y los padres de familia y los ciudadanos del país le dicen a la autoridad que está aquí presente el día de hoy que ese sector invierta sustancialmente en la capacitación del docente, que sea constante en ello, que sea transversal, que premie la meritocracia, sí, pero que incida en la exigencia de una buena capacitación para elevar el nivel de la enseñanza magisterial. Presidente. Un minuto para que continúe. La presencia de la señora ministra le cuesta mucho al país. No solamente le cuesta al presidente de la República. El 75%, lo sabemos todos, está en la prensa nacional, el 75% de la población en el país rechaza, desaprueba la gestión del presidente Kuczynski. El 75% de los peruanos, no de los maestros, señora ministra, a través de la presidencia.
El 75% de los peruanos, no de los maestros, rechazan la presencia de la señora ministra. No hay dignidad, señora ministra, a través de la presidencia. No hay ética, no hay decencia, no hay moral. ¿Cómo le exigimos decencia, moral, ética a alguien que, por ejemplo, permitió, siendo alta funcionaria de su sector, que un familiar muy cercano postule a una beca presidente? ¿Cómo le exigimos ética, decencia a alguien que no la tiene? ¿Cómo le exigimos decencia, ética, moral, dignidad a Un minuto adicional. que ni siquiera tuvo la obligación o sentó precedente para impedir que ese familiar cercano postule a una beca del Estado, donde ella era una alta funcionaria del Estado peruano? No falto respeto a nadie, señor presidente. Estoy hablando con la verdad, porque con la verdad no se teme ni se ofende. Y en ese sentido, presidente, y cuando hablo de decencia, cuando hablo de ética y cuando hablo de moral, yo digo, como los dijo aquel célebre filósofo, la dignidad no consiste en los honores y títulos. La dignidad es el reconocimiento de merecer lo que tenemos, lo que somos. Y hoy, en este cargo de ministra de Estado, la señora Marilú Martens lamentablemente no tiene dignidad. Muchas gracias. Gracias, congresista. El siguiente orador es el congresista Galván Bento por 3 minutos, pero no entendía cuál era porque estaba pidiendo la palabra o estaba... pidiendo retiro de palabra. A ver, creo que pide una interrupción, congresista Galván. ¿Al congresista Becerril? Congresista Becerril, las 2 interrupciones. Gracias, colega Clayton. Gracias, presidente. Este precario gobierno que encabeza Pedro Pablo Kuczynski no solamente ha heredado funcionarios de medio pelo del gobierno corrupto de Ollantumala, también se han copiado la forma de gobernar. Los 5 años se pasaron culpando al gobierno anterior exactamente como hace este gobierno. Ha pasado 1 año y siguen culpando a todos, menos aceptando la realidad que tienen que vivir. Y seguramente muchos extrañan pues a Saavedra, que a cada momento lo nombran. ¿Cómo no lo va a extrañar si fue el que repartió 800 millones de soles a los medios de comunicación? Y lo digo con total certeza y claridad. Culpar al fujimorismo, culpar a todos de los males y de la incapacidad de este gobierno, a Pedro Pablo Kuczynski no le va a hacer subir en las encuestas. Dijo la vez pasada, esa encuesta no sirve porque no ha pasado ninguna catástrofe. Catástrofe es que el país haya confiado en ustedes. Catástrofe es que no sepan gobernar, que asesinen vilmente a policías, que mueran todos los días ciudadanos. Es la catástrofe de PPK. Gracias, congresista. Congresista Galván. Gracias, presidente. Con el saludo cordial a vuestra invitada, la ministra de Educación, y a los colegas congresistas. En este preciso momento, presidente, estoy seguro que miles de maestros nos deben estar mirando por la televisión, con la incertidumbre, la preocupación, el suspenso. ¿Qué va a ser de ellos el día de mañana? Hay que hacer una mea culpa, ministra, y creo yo que el equipo que le rodeaba a usted no le ha dado resultado. No ha podido encadenar a los maestros con el Ministerio de Educación. Y ese es justamente el final a donde ha llegado esta huelga, señor presidente. Creo yo
de que nuestros maestros no están en contra de la evaluación, no están en contra de la rúbrica, pero lo que se tiene que aplicar, ministra, aquí hay un problema, la metodología, las herramientas. No se puede comparar una aula pedagógica de la costa con 20 alumnos y una aula pedagógica en la sierra, en la selva, con 30 o 35 alumnos. Asimismo, ministra, mediante la presidencia, tampoco no se puede comparar una aula implementada pedagógicamente en la costa y una aula en la sierra, en la selva, que no tenga esa implementación. Es en este momento del cual deben estar esperando con mucha esperanza de que haya una política efectivamente que atienda. Ya hay un proyecto educativo regional, como lo ha dicho la ministra, pero tiene que haber un proyecto educativo regional que tenga autonomía en la parte económica, administrativa y política, para que de esa manera ellos también puedan aplicar un plan curricular de acuerdo a la realidad, de acuerdo a la vivencia, de acuerdo a las necesidades, presidente. Y esperamos que próximamente nuestros maestros también tengan alternativas de solución y propuestas de solución. Estuve al lado de mis maestros en estos días aquí en la huelga que se ha tenido aquí en nuestra ciudad de Lima. Sin embargo, he visto de cerca las necesidades que tienen cada uno de nuestros alumnos. Hay problemas sociales y familiares económicos en cada hogar, en la sierra y en la selva, presidente. No es la misma realidad que se tiene en la costa. Es por ello, ministra, mediante vuestra presidencia, hoy, como alguien dijo de mis colegas congresistas, es el momento de la reivindicación, las disculpas y el perdón también que esperan nuestros maestros. De la misma manera también, nosotros como parlamentarios, quienes llevamos la voz de nuestros hermanos maestros aquí en este parlamento, hacemos votos para que ellos no sean descontados de sus saberes. Un minuto adicional. Debería implantarse, ministra, un plan de recuperación de horas, ya sean los días sábados y domingos o asimismo también horas después del horario escolar. Y de esta manera no se perjudique a nuestros maestros con los descuentos y ellos también puedan asumir sus compromisos crediticios y otros sobre la canasta familiar. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor congresista. Vamos a suspender por breve minuto la sesión. Muy bien, tal como lo ha informado el presidente del Congreso, se suspende momentáneamente la sesión. Aún se encuentran varios representantes de las diferentes bancadas, así como la ministra Marilú Martens, luego de esta maratónica sesión de interpelación que empezó a las 9 de la mañana y que tuvo simplemente hora y media de interrupción a la hora del almuerzo y que ha continuado luego con la intervención de una serie de parlamentarios de todos los grupos políticos, intervenciones que además se han visto incrementadas por las interrupciones de las que han hecho uso también sus respectivos colegas. Vamos a esperar entonces. Bien, 10:26 minutos de la noche, continúa ya por más de 13 horas y media casi el pleno interpelatorio a la ministra de Educación. Bien, vamos a continuar escuchando las intervenciones. Han aprobado. A lo que se hace referencia a la ministra es que efectivamente han habido procesos de evaluación, presidente, pero que sí han sido sancionadores. Se ha pretendido evaluar, se ha evaluado a los directores en el desempeño y los han destituido. Se han evaluado a los profesores interinos y los han despedido. Curiosamente, presidente, los despido porque no sirven, pero los vuelvo a contratar porque son mano de obra barata. Presidente, aquí ha quedado bien claro que el país, que el Ministerio de Educación aún no tiene experiencia en evaluación del desempeño. Y eso sí ha quedado claro para todo el país, para que no se esté mal informando, presidente. Congresista Rosa Bartra. Gracias.